propuesto un abordaje de las disfunciones sexuales en las fases de la respuesta sexual en mujeres con endometriosis. El asterisco es porque hago referencia a las mujeres son las personas socializadas como mujer con útero. Mientras preparaba el trabajo, la verdad es que pensaba en cómo tiene que ser tener endometriosis. O sea, si la endometriosis está poco estudiada en las mujeres, empieza a estudiarse ahora, pues cómo tiene que ser cuando la persona que tiene el útero no es mujer. O sea, eso tiene que ser criminal, pero bueno, eso es una línea de investigación para el futuro. Entonces, bueno, pues el trabajo se titula Cuando el dolor en la regla es normal, porque lo normal en la endometriosis es el dolor. Después de este breve inciso, pues ya empiezo. La dismenorrea es el dolor durante la regla y es una condición bastante frecuente en las mujeres. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia informa de que afecta a una de cada tres mujeres. Y bueno, pues el dolor, la dismenorrea puede ser primaria, cuando no hay una lesión, una enfermedad, cuando el dolor es más tenue y puede durar unas horas, o secundaria, que es la dismenorrea secundaria, se da cuando hay una alteración. Normalmente las principales alteraciones pues, suelen ser miomas, endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, u otro tipo de alteraciones en el aparato reproductor femenino. Así voy a hacer un pequeño repaso de cómo funciona el ciclo menstrual y de la anatomía del útero. El, el endometrio es la capa interna que recubre la cavidad uterina. ¿Vale? El endometrio se forma al inicio del ciclo menstrual por la acción de los estrógenos. Tras la ovulación, cuando cuando el óvulo no es fecundado, entra en acción la progesterona y cuando el endometrio cuando el óvulo no es fecundado, el endometrio se descama. Entonces se produce el sangrado, que es la menstruación. Al terminar el sangrado, el endometrio vuelve a quedar fino y vuelve a iniciarse el ciclo. Esto va ocurriendo durante todo el ciclo fértil de la mujer. El, el útero está formado por tres capas, ¿vale? La parte de dentro es el endometrio, la gruesa, que son como las paredes del útero, el miometrio, y el perimetrio es la parte exterior del útero, ¿vale? La endometriosis es una enfermedad crónica que depende de la presencia de estrógenos, que consiste en que el tejido del endometrio crece fuera de la cavidad uterina. Este tejido endometrial que crece fuera sigue el mismo ciclo hormonal que el endometrio ectópico, que es el que crece dentro. Es decir, cuando cuando el óvulo no ha sido fecundado, sangra. Y sangra allá donde se encuentre, produciendo una reacción inflamatoria que puede dar lugar a dolor. El- el- la intensidad del dolor va a depender un poco también de la ubicación de los síntomas. No siempre depende tanto del tamaño como de la ubicación de las lesiones. ¿Vale? Aquí hay una pequeña imagen de la evolución y la presentación de las lesiones de la endometriosis. ¿Vale? Por un lado, las lesiones pueden ser nódulos, pequeños nódulos que se forman, son nódulos sólidos. Puede ser quistes que se dan en el ovario, quistes rellenos de líquido con contenido hemorrágico. Pueden ser infiltraciones, es decir, el tejido endometrial se infiltra, se mete dentro del tejido de otro órgano, o pueden presentarse las lesiones en las paredes del miometrio. ¿Vale? Las dos formas más dolorosas y más sintomáticas de endometriosis son la que se produce por infiltración y la del miometrio. Cuando el crecimiento del tejido endometrial es en el miometrio, habitualmente se llama adenomiosis, pero hay investigaciones
investigaciones que sugieren que la adenomiosis es una forma de endometriosis y se trata como endometriosis interna. Entonces, en este trabajo es el término que yo he utilizado. Si en algún momento en la bibliografía se hace referencia a la adenomiosis, pues hablo de ella como endometriosis interna. Entonces, bueno, pues las lesiones pueden encontrarse en la serosa peritoneal o pueden invadir otros órganos. Normalmente invaden intestino, vejiga y uréteres, pero se han descrito casos se han descrito casos de endometrio en pulmones, pleura o meninges. Es una enfermedad catalogada como benigna porque no supone malignidad para el cuerpo, no crece como un cáncer, pero bueno, como podéis ver, es una enfermedad bastante compleja y bueno, pues que puede dar lugar a problemas de salud. El Sistema Nacional de Salud, en su guía del 2013, establece una clasificación de la endometriosis em, como endometriosis peritoneal superficial, que es cuando las lesiones se dan, pues como se ve en la imagen superior, ¿no? Un poco hacia en la parte superior, por fuera del órgano. La endometriosis ovárica, que es cuando afecta específicamente a los ovarios, tiene un nombre muy particular, que son los quistes de chocolate, que es, bueno, pues es la imagen que se ve en la ecografía del tejido endometrial, o sea, el tejido que ha sangrado con sangre. Y bueno, esta ovárica, aunque se llame ovárica, suele afectar también a las trompas y al intestino. Y luego está la endometriosis profunda, que es la que tiene las lesiones infiltrantes, que se denomina profunda cuando la infiltración es de más de 5 milímetros en el órgano que invade. Es la más severa y la que más problemas de salud genera. El origen de la endometriosis es desconocido, pero se cree que que la menstruación retrógrada consiste en que durante la menstruación la sangre es absorbida por las trompas de falopio en lugar de salir. Bueno, no toda, parte de la sangre es absorbida en lugar de salir. ¿Qué ocurre? Que esto se da en el 90% de las mujeres. Con lo cual, bueno, pues las investigaciones lo que sugieren es que tiene que haber también una deficiencia inmunológica, factores genéticos y factores ambientales que facilitan que ese tejido que se ubica fuera del hígado, del útero, se fije en lugar de ser expulsado por el cuerpo. ¿Vale? La sintomatología de la endometriosis, principalmente dolor, ¿vale? Hay infertilidad entre el 20 y 50% de los casos, pero la principal sintomatología es el dolor. El dolor se puede clasificar por su origen o por su... Hay muchas clasificaciones, en el TFM están desarrolladas, pero una de las más interesantes de cara a la endometriosis es su ventana temporal, si es crónico o no. En el caso de la endometriosis nos encontramos con tres tipos de dolor: dismenorrea, dispareunia, es decir, dolor en la penetración, y dolor pélvico crónico no cíclico, es decir, que no depende del ciclo menstrual, puede darse en cualquier momento. Y eso pues produce una merma significativa en la calidad de vida de quien la padece. Entonces, es cierto que el dolor es variable, depende un poco no depende tanto de la ubicación del tamaño de las lesiones, sino de la ubicación. Como hemos dicho antes, una endometriosis profunda va a ser más dolorosa que una superficial. De hecho, hay casos de endometriosis que son asintomáticos. Es una enfermedad infradiagnosticada porque mucha gente no acude a ginecología, bien porque no se normaliza el dolor o bien porque sencillamente no lo tiene. Otro síntoma que presenta la endometriosis es la fatiga. Es un síntoma que se está estudiando recientemente. Las mujeres con endometriosis reportan muchísimo cansancio. Y luego también hay situaciones que presentan alteraciones relacionadas con el tracto urinario, que suele ser dolor en la micción, y síntomas gastrointestinales, hinchazón, flatulencias, estreñimiento, en algunos casos diarrea, pues muy variado. Y el tratamiento
va en tres líneas principalmente: reducir los síntomas de dolor, evitar la progresión de la enfermedad y restaurar la fertilidad. Para reducir la sintomatología dolorosa se toman analgésicos. Para evitar la progresión de la enfermedad se pautan tratamientos hormonales como la píldora combinada o el DIU, y para restaurar la fertilidad, pues técnicas de fecundación. La cirugía es una técnica que antes se empleaba con mayor frecuencia, ahora no tanto, para casos de mucho dolor o infertilidad. Pero bueno, al final hay controversia porque la cirugía también disminuye la reserva ovárica, afectando la fertilidad. En los últimos años también se está empezando a introducir tratamientos alternativos como homeopatía, terapias medicinales, masajes y demás. Son técnicas que deben ser aplicadas por un especialista. El apoyo psicológico aparece recogido en muchas guías, pero no se incluye en el tratamiento habitual. Tiene que costearlo la persona por su cuenta. Y los cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, actividad física y demás. ¿Qué relación tiene esto con la sexualidad? Pues muchísima. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, la cual no es la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. ¿Qué quiere decir? No, no por tener endometriosis eh, tienes que tener una mala sexualidad, pero si tu endometriosis tiene mucha sintomatología, es muy dolorosa, causa mucha fatiga, pues no vas a tener un buen estado ni físico, ni mental, ni emocional, ni social para disfrutar de tu sexualidad. Entonces, las mujeres con sexualidad y sus parejas eh, tienen una salud sexual muy mermada, muy afectada. En mi trabajo, aunque el dolor tradicionalmente ha sido lo más investigado en la endometriosis y las relaciones sexuales, eh, pues es evidente que afecta, pero no siempre se tienen en cuenta los efectos de la enfermedad, como el cansancio, la fatiga, ansiedad, depresión, que aparecen vinculadas a estos estados, que afectan a las distintas fases de la respuesta sexual. Las fases de la respuesta sexual fueron definidas por Master y Johnson en la década de los 60-70 con unos estudios que hicieron en condiciones de laboratorio con parejas sexuales, y establecieron cuatro fases, perdona: excitación, meseta, orgasmo y resolución. Hellensinger Kaplan en los 70-80 añadió la fase del deseo. ¿Vale? El deseo es el impulso hacia la actividad sexual, por resumirlo de alguna manera. La excitación se desarrolla a partir de una estimulación y se caracteriza por el inicio de las sensaciones eróticas. La meseta es ese periodo en el que la excitación va subiendo, o sea, es el periodo entre la excitación y el orgasmo, que la excitación va aumentando. El orgasmo es un reflejo de máxima descarga tensional, es el reflejo cuando la excitación ya llega al límite. Y la resolución, pues cuando ya finaliza el orgasmo, una vuelta al estado basal. ¿Qué ocurre con las personas con endometriosis? Que el deseo desaparece prácticamente. El deseo disminuye muchísimo por anticipación del dolor, por los problemas de fertilidad que causan problemas psicológicos, minusvaloración, baja autoestima, que no encajan con el rol que se tiene establecido como mujer. Aparece ansiedad, depresión, fatiga, como he dicho, baja autoestima. Luego encima, la excitación también se ve afectada, primero porque no hay deseo, segundo porque hay dolor. Pueden aparecer problemas de lubricación, que esto también se da mucho en función de la medicación. Por cierto, la medicación en ocasiones también disminuye el deseo. En la excitación aparecen también problemas de lubricación y, por supuesto, sigue el miedo al dolor y el estrés por los problemas de infertilidad. También, pues el dolor y la dispareunia. Y finalmente, en el orgasmo, si finalmente se consuma la relación, tienen dificultad para alcanzar el orgasmo, viven los orgasmos como con menos intensidad, sienten dolor
y en muchos casos el orgasmo desaparece. Bien por la intensidad del dolor, bien sea por el estrés, pero el orgasmo desaparece de las relaciones sexuales. Entonces, esto repercute mucho en su vida personal y en la vida de pareja. La salud psicológica tiene un impacto brutal. Los síntomas depresivos y ansiosos eliminan el deseo. La disminución de la autoestima, el deterioro de la imagen eliminan el deseo, la excitación, actúan directamente. El dolor y las molestias y la sintomatología también produce una disminución de las relaciones sociales y aislamiento. Disminuye la calidad de vida en general y luego también tiene un alto impacto en las relaciones de pareja. Se ha descrito, no es un tema que esté muy estudiado, de hecho es un tema que debe estudiarse más. Se ha descrito que los hombres, eso, esa es otra, todos son estudios de parejas con hombres. Em, Se ha descrito que los hombres pues experimentan mucha impotencia ante el dolor por no poder hacer nada, se sienten inútiles, en general aceptan no mantener relaciones sexuales y de hecho les parece hasta mal mantenerlas porque si la otra persona le está doliendo pues no se mantienen. Sin embargo, en alguna investigación sí que hay algún grupo que no lo entiende. Y bueno, un aspecto interesante a estudiar es cómo la reacción del hombre a los síntomas de dolor de la mujer repercuten en la sintomatología de la enfermedad. Es decir, si el hombre afronta bien la situación o no la afronta bien, cómo repercute esto en la sintomatología dolorosa. Porque el dolor guarda una relación muy fuerte con la respuesta emocional. Entonces, bueno, pues he hecho una propuesta de acompañamiento, de abordaje, no lo he establecido, no lo he dividido en sesiones porque creo que el tratamiento tiene que ser personalizado y cada persona, cada paciente necesitará abordarlo desde un punto de vista. Pero sí que creo que es importante que el enfoque sea multidisciplinar, que la terapeuta que trate con estas personas cuente con un directorio de especialistas con formación en sexualidad y en endometriosis. Y bueno, y requisito previo que si la consulta es por dolor, la valoración previa la haga un fisioterapeuta o un ginecólogo porque no es nuestro campo. Desde la terapia sexual, si el origen es orgánico, nosotros no hacemos nada. Y es muy importante en las entrevistas generar un ambiente seguro de apoyo para que la persona se sienta comprendida, validada y sin prejuicios, porque es muy común en las personas con endometriosis pues haber estado sometidas a prejuicios de que no aguantas el dolor, es que no lo haces lo suficientemente bien, es que tú puedes más. Entonces es importante no caer en esos tópicos. La propuesta sigue el enfoque pedagógico proporcionado por la Fundación Sexpol en el máster, ¿no? Entonces, se propone una educación sobre la endometriosis, sobre la enfermedad y el sistema hormonal de las mujeres, estrategias psicológicas para el manejo del dolor, revisar y desmontar mitos, estigmas y aprendizajes sobre la sexualidad, un trabajo emocional y cognitivo pues, para conocer las emociones y las sensaciones corporales que acompañan, para conocernos a nosotras mismas. También conocer las fases de la respuesta sexual y los efectos que tiene la endometriosis en ella. Y, por último, intervenciones terapéuticas en las fases de la respuesta sexual. Entonces, la educación, pues que conozca un poco la enfermedad y la importancia de los cambios en el estilo de vida. Las estrategias psicológicas para el manejo del dolor, pues la comprensión de los factores psicológicos de la experiencia y la comprensión del dolor crónico y su impacto en la vida cotidiana, también para conocer y poder rebajar la exigencia que nos pone el entorno y rebajarla y ajustarla a lo que nosotras podemos hacer. Revisar y desmontar estigmas sobre sexualidad es fundamental. Hay que identificar y reconocer aprendizajes previos sobre la sexualidad para que la sexualidad sea vivida con placer, no como una función, una obligación, tengo que ser madre, tengo que satisfacer a mi pareja y desmontar estigmas relacionados principalmente con el placer, para que no haya culpa en el disfrute.
El trabajo emocional y cognitivo, pues como he dicho, ampliar el conocimiento sobre las emociones y los estados internos, identificar distorsiones, trabajar un poco el autoconcepto, la autoestima y las habilidades sociales, que en la pareja sobre todo se ven muy mermadas. Y bueno, pues por último, conocer las fases, bueno, por último no, conocer las fases de la respuesta sexual y los efectos de la endometriosis, que como os he comentado antes, tiene muchos efectos y un efecto muy marcado. Y por último, las intervenciones terapéuticas en las fases de la respuesta sexual. La mayor parte de carga cae sobre el deseo. Si hay dolor, cuesta mucho que haya deseo. Si hay ansiedad, también. Entonces, se trabaja un poco con la focalización sensorial, la erotización de los sentidos y el desarrollo de las fantasías. Para la excitación, pues se pueden emplear técnicas de relajación, trabajo con las emociones, un poco el egoísmo positivo y, por supuesto, la lubricación, que suelen darse problemas de lubricación, entre otras cosas, por la medicación. Ya no solo por la pérdida de la excitación, también por la medicación. Y por último, el orgasmo, que bueno, pues se trabaja un poco con las técnicas anteriores, relajación, mindfulness, focalización sensorial, autoestimulación, pero también es muy importante trabajar la sexualidad sin orgasmo, porque hay mujeres, en concreto la endometriosis interna, muchas veces cursa con dolor pélvico durante el orgasmo y puede ser una experiencia bastante desagradable y complicada. Entonces, pues se trabaja también en que estas personas puedan tener una sexualidad sin orgasmo que les permita bueno, pues explorar el erotismo y la conexión emocional, trabajar desde la focalización sensorial, en mindfulness, masaje erótico tantra y un método que encontré recientemente que me llamó mucho la atención, que es el método Careza, que también está basado en una sexualidad sin orgasmo y combina pues un poco de todo lo anterior, erotismo, focalización, masaje erótico y mindfulness. Entonces, bueno, pues la endometriosis es una enfermedad muy incapacitante, muy dolorosa, que afecta a muchos ámbitos de la vida de quien la padece y sus parejas, y bueno, es necesario realizar un abordaje multidisciplinar desde la perspectiva biopsicosocial. Y sobre todo quiero hacer un llamamiento porque las guías de salud sí que se recoge que afecta la calidad de vida de las personas, pero no se aborda en ningún momento ni se plantea la inclusión de servicios de salud mental en las unidades de endometriosis. Únicamente la guía del sistema andaluz, me parece, lo incluye. Pero bueno, dice que se debería incluir, no lo mete. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias por vuestra atención.